Uno de los temas más importantes para entender la farmacocinética es entender la absorción de los fármacos y entender que esa absorción pues depende en su gran mayoría de los medios en los cuales se absorbe ese fármaco y que esos medios van a estar en un pH en específico. Y además de que los fármacos son moléculas ionizables. Entonces es importante entender cómo influye o cuál es la influencia del pH de nuestro cuerpo en fármacos ionizables. Un fármaco ionizable es un fármaco que puede tanto ganar como perder electrones. Esto pues son temas de bioquímica 1 que por supuesto muchos no nos acordaremos, pero eso me pareció importante pues hacer este video para recordarlo. Em, entonces un fármaco ionizable son aquellos fármacos que pueden tanto ganar como perder electrones. Y en farmacología, esos fármacos ionizables los dividimos en dos grandes grupos que ya son muy bien conocidos por nosotros: los fármacos ácidos débiles y los fármacos bases débiles. Por ejemplo, el fármaco ácido débil puede ser la penicilina, el ácido salicílico, son los más comunes. De bases débiles son la morfina, por ejemplo. Y bueno, comencemos por los ácidos débiles. Los ácidos débiles, si recordamos más o menos, son aquellas moléculas que tienen la capacidad a mí de donarme un electrón, es decir, de perder un electrón. Entonces aquí tenemos un HA, que es la manera en la que representamos un ácido débil, y ese ácido débil en un determinado medio me pierde el H, me pierde su electrón, y entonces la A queda sola, queda triste, me queda a mí como un anión, queda con carga negativa porque acaba de perder un electrón o un protón. Las bases débiles, por otro lado, son aquellas que en lugar de donarme, me reciben un electrón, me reciben una carga. Entonces aquí tenemos una B solita de base y en un determinado medio se me protona, es decir, me gana un electrón, me lo recibe y queda como un catión, queda feliz, queda positivo. Entonces, ácidos débiles son aquellos que me donan electrones y bases son aquellas que me reciben electrones. Pero aquí hay algo muy importante y es este palabrito aquí, débiles. Ácidos débiles, bases débiles. ¿Qué significa que sean débiles? Lo que significa que sean débiles es que en este fármaco, la penicilina, o en este fármaco, la morfina, sean ácidos o bases, no todas las moléculas van a mí actuarme como ácido o me van a actuar a mí como base. ¿A qué me refiero? Bueno, en caso de los ácidos débiles, quiere decir que no todas las moléculas de la penicilina me van a actuar a mí como ácidos, es decir, me van a mí donar un electrón. Y no todas las moléculas de mi morfina me van a actuar a mí como una base, es decir, me van a recibir un electrón. Son débiles. Entonces a mí, como farmacólogo, no, ¿cómo se dice? Bueno, farmacéutico, yo qué sé, como médico, me es importante conocer cuál es la proporción del fármaco que me está actuando a mí como ácido en caso de los ácidos débiles. Es decir, ¿cuál es la proporción? ¿Cuál es el número de moléculas que me están donando un electrón y cuáles no? En caso de las bases es lo mismo. ¿Cuáles son la proporción de moléculas de la morfina que me están recibiendo un electrón y cuáles son las moléculas que no dentro de este fármaco? Para eso tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch y todo eso que, bueno, lo entenderemos más adelante en este video. Pero para ello necesitamos entender bastante bien esa tablita de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre protonado y ionizado? Para empezar, fisiológicamente, debemos de entender que los fármacos se absorben únicamente o se absorben en mejor medida en su forma no ionizada, sea ácido o base débil, no importa que sea el fármaco, es su forma no ionizada la que mejor se absorbe. Y es porque es la forma en la que el fármaco es liposoluble. Y pues las membranas celulares son bicapa-lipídicas. Y si un fármaco es liposoluble, quiere decir que puede atravesar esa membrana con facilidad y ser mejor, y pues, se absorbe pues mucho mejor. Entonces, siempre que nosotros vayamos a buscar cómo hacer la eficiencia de un fármaco en su absorción, debemos de buscar siempre que hayan más moléculas no ionizadas que ionizadas. Pero entonces, cuando hablamos de ionizados y protonados, ahorita en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, tenemos que saber cuál es esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre
una base, un ácido protonado, y cuál es la diferencia entre un ácido y una base ionizada. Entonces, en un ácido débil, cuando hablamos de su forma no ionizada, debemos entender que es la forma en la cual ese ácido aún no ha pasado por un proceso de ionización. ¿Qué quiere decir? Entendamos ionización no como una ganancia de un electrón, porque ionización suena como, uff, te ionizo, te electrocuto, es decir, te doy un electrón. No, ionización es un proceso en el cual hay un movimiento de electrones, hay un intercambio de electrones y no necesariamente que haya una ganancia de electrones, ¿cierto? Es decir, ionización es un proceso en el cual hay un movimiento de iones, no necesariamente ganancia de iones. Mientras que protonación sí que es un proceso en el cual hay una ganancia de protones, es decir, una ganancia de iones, ¿cierto? Esa es la diferencia. Entonces, cuando hablamos de algo protonado, es una molécula que tiene un protón. Cuando hablamos de algo ionizado, es una molécula que pasó por un proceso de ionización y dependiendo que sea un ácido o una base, va a ganar o perder un protón. Esa es la diferencia. Entonces, en ácidos débiles, su forma no ionizada es aquella que aún no ha pasado por el proceso de ionización. Ionización, veámoslo como camello. El camello, el ácido débil, es su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de un ácido débil? Si yo tengo un ácido débil y yo le quiero poner a trabajar en un negocio, lo que le voy a decir a ese ácido débil es, pues haga su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de un ácido débil? Donar electrones. Entonces, la ionización de un ácido débil es ponerme a ese ácido a que done sus electrones, ¿cierto? Entonces, antes que yo coloque ese ácido a trabajar, es decir, a ionizarse, ese ácido va a estar a mí con su electrón, no lo ha perdido. ¿Y qué quiere decir que no lo haya perdido? Pues que está protonado. Entonces, los ácidos débiles en su forma no ionizada están protonados porque aún no han hecho su trabajo. Es decir, aún no se han ionizado y no han perdido su electrón, no lo han donado. Por otro lado, las bases débiles es al contrario. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el camello de una base? Si yo tengo una base y la voy a poner a trabajar en un almacén, lo que le voy a decir yo es, mijo, usted recíbame electrones. Ese es el trabajo de una base, recibirme cargas. Entonces, antes de yo colocar a esa base débil a trabajar, a ionizarse, esa base débil está desprotonado, porque aún no me ha recibido ese electrón. Entonces, la forma no ionizada de una base débil está desprotonada, pero la forma no ionizada de un ácido débil está protonado. Ahora yo esa base la coloco a trabajar, es decir, la ionizo. Si la ionizo, la coloco a trabajar, pues la base hace su trabajo, que es recibirme electrones. Entonces, queda protonado, es decir, la forma ionizada de una base débil está protonada, pero la forma ionizada de un ácido débil está desprotonada. Es decir, es lo contrario, se intercalan. Mientras que la no ionizada de un ácido débil está protonada, la base, las bases débiles están desprotonadas. Pero ocurre lo contrario en la ionizada. La forma ionizada de un ácido débil está desprotonado, pero las de las bases débiles están protonadas. Lo importante aquí es que me entiendan cuál es la diferencia entre ionizado y protonado. Y que siempre vamos a tratar de buscar esta de acá. Pero yo no estaba con este puntero. Esta de acá. Lo importante es siempre buscar que mi fármaco tenga más de mi forma no ionizada, sea ácido o base. Eso es decir, que yo voy a buscar en mis bases débiles su forma desprotonada, mientras que voy a buscar en mis ácidos débiles su forma protonada, porque esas son las formas respectivas de ácidos y bases en su manera no ionizada. ¿Vale? Espero que me entiendan. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Bien. Ahora, esto es como para recordarlo, porque esto lo vamos a comprobar ahora con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Las bases débiles, si yo tengo una base débil, recordemos las bases son aquellos que me reciben electrones,
y yo coloco esa base en un pH alto. Recordemos que un pH alto es un pH por encima de 7, por ejemplo, y entre más alto sea el pH, quiere decir que hay menos cantidad de hidrogeniones. Eso recordémoslo. Entonces, si yo coloco una base débil en un lugar en el que hay pocos hidrogeniones, pues ¿qué va a pasar con esa base? Pues que casi no me va a recibir a mí hidrogeniones porque no hay. Si entendemos la base débil como una esponja que me recibe a mí electrones, si yo, como si fuera agua, pues si yo coloco esa esponja en un lugar en el que hay pocos electrones, es como colocar una esponja en un lavadero seco. Pues esa esponja no me va a chupar nada de agua. Es decir, mi base no me va a recibir casi nada de electrones. Por lo tanto, no va a poder hacer su camello, no se va a poder ionizar, ¿cierto? Entonces va a estar en su forma no ionizada. Y recordemos, la forma no ionizada de las bases estaban protonadas. Ah, miren que no. Entonces va a estar no protonado. Una base débil en un pH alto está no ionizado y no protonado. Ocurre lo contrario en los pH bajos. Pues si yo coloco mi base débil en un pH bajo, es como colocar una esponja en el mar. Es como colocar mi base débil en un medio en el que hay muchos hidrogeniones sueltos. Pues ahí mi base débil sí que va a hacer su trabajo, se va a emocionar y va a empezar a recibirme todos esos electrones que hay en el medio. Es decir, sí va a poder ionizarse en pH bajos. Y si se ioniza, pues recordemos, las bases débiles sí que están protonadas. Bien, los ácidos débiles son todo lo contrario, pues los ácidos débiles son los que me donan electrones. Entonces, si yo coloco un ácido débil en un pH alto, es decir, en un pH en el que hay pocos hidrogeniones, pues mi ácido débil va a empezar a repartir hidrogeniones. Va a decir, este lugar está muy pobre de hidrogeniones y yo lo que tengo es hidrogeniones. Pues voy a repartirlos. Entonces, mi ácido débil en pH altos sí que se va a ionizar. Y si mi ácido débil se ioniza, ¿qué pasa? Que se me desprotona. Entonces, en ácidos débiles en pH alto están ionizados pero desprotonados. Mientras que en pH bajos, es decir, en pH en los que hay muchos hidrogeniones, pues mis ácidos débiles no van a donar más hidrogeniones, no van a donarme más electrones, porque ya hay muchos. Pues entonces no van a poder hacer su trabajo. Es decir, no se van a poder, no se van a poder ionizar. Y si no se ionizan, pues mis ácidos débiles van a estar protonados. Y farmacológicamente hablando, siempre hay que recordar que yo estoy buscando que mi fármaco esté en su forma no ionizada, porque esa es la forma en la cual el fármaco se absorbe. Entonces, si yo estoy utilizando un fármaco que es una base débil, en pocas palabras, lo que yo estoy buscando es que ese fármaco se me absorba a mí en un medio, en un pH alto, porque esa es la forma en la cual la base está no ionizada. Es decir, una, un fármaco que es base débil se me va a absorber bien en el estómago. El pH del estómago es como un pH de 3, es un pH muy bajo. Quiere decir que las bases débiles no se absorben correctamente en el estómago. Necesitan un pH más alto. ¿Y dónde hay un pH más alto? Pues en el intestino. Entonces las bases débiles, los fármacos bases débiles siempre se van a absorber mejor en el intestino. Por otro lado, los ácidos débiles, en su forma no ionizada, va a ser cuando están en pH bajos. Es decir, que esos se van a absorber mejor en el estómago, porque el estómago tiene un pH más bajito. Y como estoy en un pH más bajito, va a haber mucho más hidrogeniones. Y mi ácido débil pues, va a estar en su forma no ionizada, es decir, su forma en la que se absorbe correctamente. Entonces, los fármacos bases débiles se absorben mejor en el intestino y los fármacos ácidos débiles se absorben mejor en el estómago. Lo que pasa es que el estómago pues tiene mucho menor superficie de absorción que el intestino. Entonces ahí ya entra pues otro tema en el que a la larga se absorben mejor los fármacos en el intestino que en el estómago, sean bases o ácidos. Bueno, algo así leí en el libro, la verdad no recuerdo bien. Pero pues tengan en cuenta lo que les acabo de decir del estómago y del estómago y el intestino. Ahora entendemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch lo que me está determinando a mí es cuál es la proporción entre
moléculas protonadas y no protonadas de mi fármaco a un determinado pH. Entonces, aquí entra en juego la pKa. ¿Qué es la pKa? Bueno, la pKa es una constante de cada fármaco. Cada fármaco tiene su pKa, es algo que no podemos hallar, tenemos que buscarlo en internet. Y la pKa es un pH, es el pH de un determinado fármaco en el cual la mitad de las moléculas del fármaco van a estar protonadas, ¿cierto? Mientras que la otra mitad van a estar desprotonadas. Es decir, es el pH en el cual un fármaco tiene sus formas protonadas y no protonadas en una relación de uno en uno. La mitad, del 50% de sus moléculas están ionizadas y la otra mitad están no ionizadas. O una mitad protonadas y la otra no protonadas, que viene siendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, el ácido salicílico tiene un pKa de 3. ¿Qué quiere decir? Que el ácido salicílico, cuando está en un medio con un pH de 3, va a tener la mitad de sus moléculas en su forma no ionizada y la otra mitad en su forma ionizada, en un pKa de 3. Es una constante de cada fármaco. Y ahora, antes de resolver un ejercicio con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, debemos entender que esta forma protonada y no protonada cambia siendo un ácido o una base. Eso ya lo acabo de explicar, pero voy a reforzarlo nuevamente. Si yo lo que estamos pidiendo en el ejercicio es hallar la absorción de un ácido débil, pues entonces yo acá arriba, en la forma protonada, pues ¿a cuál voy a colocar? ¿A la ionizada o a la no ionizada? Pues para eso recordamos esta tablita. Recordemos que en ácido débil, la forma protonada es su forma no ionizada. Es decir, que acá, si es un ácido débil, lo que voy a colocar arriba es Ni, no ionizado. Sobre su forma no protonada, que el de un ácido débil, pues es su forma ionizada, ¿cierto? Es decir, Ni sobre I. Pero fíjate que esto cambia si es una base débil. Si es una base débil, lo que va a ir arriba, es decir, la forma protonada de una base débil, no es la no ionizada, es la ionizada. Es decir, cuando estaban hablando de una base débil, arriba va a ir I, forma ionizada, porque esa es su forma protonada de una base débil. Y abajo su forma no protonada, que es su forma no ionizada, es decir, I sobre Ni. ¿Dale? Para que lo entendamos mejor, hagámoslo en un ejercicio. Uy, yo no borré esto. Bueno, perdón. Hagámoslo en este ejercicio, por ejemplo. Esto por acá. Listo. Entonces, me están pidiendo a mí, me están preguntando cómo se absorbería el ácido salicílico. Lo acabamos de ver, es un ácido débil, el cual tiene un pKa de 3 en un medio de un pH de 2. Muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es reemplazar esta fórmula con los valores que me están dando. Entonces, logaritmo, y aquí entra lo importante. Como es un ácido débil, el ácido salicílico es un ácido débil, su forma protonada es su forma no ionizada. Aquí lo vemos, ácido débil, no ionizado, gas, es la protonada, que es lo que acabamos de ver aquí. Si es un ácido débil, la fase no ionizada es la que va arriba. Entonces aquí colocamos no ionizado sobre, como si en un computador pues tengo que colocar esto, sobre lo que va abajo, que es su forma pues ionizada, que es la misma, no protonada, en un ácido débil. ¿Ok? Eso es igual a su pKa, que el pKa me dicen que es de 3, ¿cierto? Entonces pKa de 3 menos pH, que es el pH que me están dando a mí, que me están preguntando a mí, que es el de 2, pH 2. Entonces simplemente vamos a resolver esta ecuación. El logaritmo de Ni sobre I, hacemos la resta 3 menos 2, pues 1. Y ahora, lo que yo quiero hacer es quitar ese logaritmo de acá. Lo voy para otro, lo voy a mandar para el otro lado. Esto es puro raso. Para yo poder cancelar un logaritmo, lo que tengo que hacer es mandarlo al otro lado como una exponencia, em, como una exponencia. Entonces sería, es como una exponencia de base 10. Entonces quedaría Ni sobre I es igual a
10, ¿cierto? Ese logaritmo me lo paso al otro lado como un 10 elevado, como un exponente, elevado a lo que teníamos aquí en la resta, elevado a la 1. Entonces, si aquí no me hubieran dicho que tenía un pH de 2 y no me hubieran dicho un pH de 3, por ejemplo, entonces yo aquí esta fórmula no hubiera colocado 3 menos 2, sino 3 menos 3, y eso a mí me hubiera dado aquí 0. Y cuando yo moviera ese logaritmo al otro lado como un exponente, pues me quedaría 10 elevado a la 0, ¿cierto? Pero pues eso no pasó, era para que entendiéramos. 3 menos 2, aquí vamos. Entonces el logaritmo me pasa como un exponente base 10 y quedaría 10 elevado a lo que tuviéramos nosotros en la resta, 10 elevado a la 1. Y pues 10 elevado a la 1, pues me da a mí 10. Y es igual a 10. Entonces, ¿eso qué significa? Lo que significa esto, vamos a dibujarlo aquí con el lápiz, que se vea mejor. Que lo que significa es que mi forma no ionizada de mi ácido salicílico en un pH de 2 va a ser de 10 sobre 1. Como eso es una fracción n i sobre i, y lo que me da a mí es un número entero, para yo poder comparar estas fracciones, entre fracción y número enteros, pero lo que yo hago es convertir mi 10, es decir, mi número entero en una fracción. Pues sencillo, eso es raso. Simplemente colocamos un 1 debajo del 10 para convertirlo en una fracción. Y aquí sí lo comparamos. Entonces, mi ácido salicílico en un pH de 2 va a tener 10 moléculas no ionizadas y por esas 10 moléculas va a tener una molécula únicamente ionizada. ¿Qué quiere decir? Que hay 10 veces más moléculas no ionizadas que ionizadas en un pH de 2 en el caso del ácido salicílico. ¿Qué significa? Que este ácido salicílico me sirve a mí, es decir, se me va a absorber bien. Si yo tengo una persona con el que tiene un estómago de pH de 2 y yo le voy a dar un ácido salicílico, pero tengo la duda si se me va a absorber bien, yo hago la ecuación de Hasselbalch y me dice que em, ese ácido salicílico en un pH de 2 se me absorbe 10 no ionizadas y únicamente una ionizada. Y recordemos que la no ionizada es la que a mí me interesa, pues entonces quiere decir que este fármaco sí me sirve, porque tengo muchas más moléculas no ionizadas que ionizadas. Y recordemos, la no ionizada es la que se absorbe con facilidad. Muy bien, ahora hagamos otro ejemplo. Hagamos este acá. ¿Cómo se resolverá la morfina? Que aquí ya entramos con una base débil, ya no es un ácido débil, que tiene un pKa de 8 en un medio con un pH de 2. Bueno, pues hacemos exactamente lo mismo. Pero aquí en protonado sobre no protonado, recordemos que cambia. ¿Cuál es la forma protonada de una base débil? La forma protonada de una base débil, recordemos, es la ionizada. Aquí volvemos aquí a esta diapositiva. En el caso de que sea una base débil, lo que me están preguntando, lo que era ir arriba es la fase ionizada, porque es la que está, miren aquí, la que está protonada. Entonces, arriba, en lugar de la no ionizada, como si pasaba con las bases débiles, irá la ionizada sobre no ionizada, que es la no protonada en una base débil. Igual al pKa, que es de 8, menos 2, que es el pH que me están a mí pues preguntando. Otra vez es 2. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Logaritmo de ionizado sobre no ionizado. Cambia. Al revés. 8 menos 2 por 6. Y eso es igual a ionizado sobre no ionizado. Recordemos, ese logaritmo pasa al otro lado como una exponencia de base 10. 10 elevado. Y lo que me da aquí en la resta. 10 elevado a la 6. ¿Esto que me da a mí? Pues que ionizado sobre no ionizado es igual a, y 10 elevado a la 6 es un 1 con 6 ceros. ¿Qué pasó acá? Perdón, es un 1 con 6 ceros, es decir, 1.000.000. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, vamos aquí con el lápiz.
Lo que significa esto es que ionizado sobre no ionizado es igual a 1.000.000 de puta, falta uno. Tin es igual a 1.000.000 sobre, pues, uno. Recordemos que siempre colocamos el unito para poder comparar entre fracciones. ¿Qué quiere decir? Que mi morfina, que es una base débil, en un pH de 2, en un medio con un pH de 2, tiene por cada 1.000.000 de moléculas ionizadas, únicamente unita que está no ionizada. Y lo que nosotros necesitamos en un fármaco es que hayan más no ionizadas que ionizadas, no importa que sea una base o un ácido. En este caso, la morfina me sirve a mí, me sirve darle a una persona que tiene un pH de 2 en su sangre, yo qué sé, em, una morfina que tiene un pK de 8, pues claramente no, no me sirve, porque miren que hay 1.000.000 de veces más moléculas ionizadas que no ionizadas. Y esto es lo que a mí me interesa. Entonces aquí no me sirve, porque van a haber muy pocas no ionizadas y por lo tanto el fármaco se va a absorber de una manera pues bastante mala. Y bueno, recuerden que yo les mostré esta diapositiva que las bases débiles en un pH alto están no ionizados. Bueno, vamos a ver si es cierto lo que dije haciendo una ecuación. Empecemos por este. Yo borré esto. Bueno, ese es el ácido salicílico, es un ácido débil. Me están preguntando a mí si ese ácido débil va a estar ionizado o no ionizado en un pH de 2, en un pH bajo. Ah, pues vamos acá. Los ácidos débiles, cuando están en un pH bajo, van a estar no ionizados. Y fue exactamente lo que me dio ahora. Es decir, que sí que me sirve, es decir, que sí hicimos bien esta ecuación. No sé por qué se me borró. Es decir, que sí hicimos bien esta ecuación. Ahora vamos acá. Una base débil y me la están preguntando en un pH bajito, en un pH 2. Vamos a ver qué pasa con las bases débiles en un pH 2, en un pH bajo. Ah, bueno, las bases débiles que están en un pH bajo van a estar ionizados. Y eso es exactamente lo que me ocurre acá. Una base débil en un pH de 2 va a estar 1.000.000 de veces más ionizado que no ionizado. Entonces quiere decir que esto que escribe acá sí que tiene sentido con las ecuaciones que hicimos acá. Es decir, las comprobamos. Y listo. Espero que hayan entendido. Cualquier sugerencia que tengan, cualquier crítica constructiva, se le agradece. Muchas gracias.